¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver una de las aplicaciones de lo que venimos viendo y estudiando, que es la lógica proposicional, y que es usada en muchos ámbitos, sobre todo computacionales, esta lógica que hemos estado viendo, estas proposiciones compuestas, esta simplificación de proposiciones. ¿Para qué lo hacemos? Y bueno, por ejemplo, porque una de las aplicaciones es lo que les estaba diciendo. Eh, Se puede aplicar en ámbitos, sobre todo computacionales, eh, además de ser básico en muchos sistemas. Y bueno, lo que se puede hacer con esto es diseñar circuitos digitales y eléctricos. Entonces, según la complejidad de esos circuitos, así como nosotros podemos simplificar proposiciones, estos circuitos eléctricos también los podemos simplificar. De eso se trata. Lo que les propongo, les sugiero, es que vean el siguiente video, que está muy bien explicado, pero muy lindo, por eso se los pongo. Y después de que vean el video, pueden seguir con las demás presentaciones de PowerPoint. Véanlo todas las veces que sea necesario, pero es muy lindo. No creo que necesiten verlo tantas veces porque es fácil. Y acá tenemos como un resumen de lo que acabamos de ver en el video, en donde nosotros vimos, ¿se acuerdan que yo en una de las clases les dije que cuando hacíamos las tablas de verdad, en vez de poner verdadero, 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 falso, 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 podíamos poner unos y ceros? El 1 representaba el verdadero y el 0 representaba el falso. Bueno, esos unos y esos ceros salen de acá, de estos circuitos lógicos. ¿Por qué unos y ceros? Porque es el lenguaje con el que se maneja la computadora. Es el lenguaje binario, 1 y 0. Entonces, de ahí salía. Yo les dije más adelante les voy a contar. Bueno, acá se los estoy contando. Entonces, qué es lo que podemos ver? Que la verdad de una proposición puede asociarse al pasaje de corriente de un circuito eléctrico con un interruptor. O sea, imagínense ustedes cuando prenden la luz de su habitación, la luz de la cocina, ese es el interruptor. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están abriendo o cerrando una llave para que pase corriente o no pase corriente. Obviamente que cuando se prende la luz está pasando corriente y cuando se apaga la luz es porque no está pasando corriente. Entonces, ¿cómo se logra eso? Y bueno, de esta manera. Si P es 1, el interruptor se cierra y circula corriente. Si P es 0, el interruptor está abierto y no circula corriente. ¿Sí? P, acuérdense que es una proposición, en este caso va a ser un circuito eléctrico. Acá está la representación, es como que esta llavecita se cierra y se abre. Si está abierta, como en este caso, no circula corriente, y si está cerrada, circula corriente. Es como si tuviésemos el foquito en la terminal 2 y acá accionamos, prendemos y apagamos con la tecla, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que podemos llegar a entender, que en un circuito eléctrico, entonces cuando se prende la luz es porque tengo un 1 y circula corriente, y cuando se apaga la luz tengo un 0 y no circula corriente. Para representar la proposición interruptor se procederá así, de esta manera. Entonces dice, la corriente fluye la terminal 1 a la terminal 2, desde acá del inicio al final. Ven que es otro tipo de gráfico, ahora se los explico. Si cualquiera de los dos interruptores está cerrado, llamamos a esta conexión en paralelo y representa la proposición compuesta P o Q. Hay dos tipos de gráficos o de conexiones.
en paralelo y en serie. Las proposiciones en paralelo o los circuitos en paralelos se generan porque tengo disyunción, ¿está bien? Y los circuitos en serie se generan porque tengo conjunción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Supónganse que en la terminal 1 tengo el interruptor que estoy abriendo o cerrando las llaves, ¿sí? Si yo acciono el interruptor, empieza a circular corriente. La corriente tiene dos caminos, puede ir por acá arriba o puede ir por acá abajo, ¿está bien? Entonces, si el interruptor P está cerrado, va a circular corriente, va a bajar y se va a prender el foquito. Si P es un 0 o está abierto y no circula corriente, ya acá se queda todo. Pero como la corriente puede tomar dos caminos, puede irse por acá y si Q está cerrado, o sea es un 1, va a seguir circulando corriente y se va a prender el foquito. ¿Cuándo no se va a prender el foco? Cuando P y Q sean 0 los dos, quiere decir que estén abiertas las dos llavecitas y entonces no va a circular corriente por este circuito. Si alguno de los dos, ustedes fíjense la comparación que nosotros hacemos con cuándo me daba verdadero y cuándo me daba falso P o Q. Me daba falso cuando alguno de los dos era 1, ¿está bien? Entonces acá me daba verdadero, no sé si dije verdadero o falso. Me da verdadero cuando alguno de los dos es 1, y en este caso, si alguno de los dos es 1, es porque circula corriente y va a pasar hasta el otro lado. Entonces, que se prende el foquito quiere decir que es un 1, que es un verdadero. Si los dos circuitos son 1, el circuito no, si las dos proposiciones son 1, van a estar las llavecitas cerradas y va a circular corriente por cualquiera de los dos lugares y se va a prender el foquito. ¿Cuándo no se va a prender el foco? Cuando las dos sean 0, porque van a estar abiertas las dos llaves, la corriente va a circular por un lado, no va a seguir, va a circular por el otro, no va a seguir y nunca se va a poder prender el foquito. Es lo mismo que pasa en la lógica proposicional con las tablas de verdad cuando la disyunción me daba verdadera y cuando la disyunción me daba falsa. Ahora, el otro tipo de circuito se llama en serie. Vemos que está en serie porque es una continuación de la otra, ¿ven? Cada proposición, P, Q, y si tuviésemos más, estuviesen todas en serie, las dibujaríamos una al lado de la otra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto corresponde a un P y Q, ¿sí? Entonces, ¿cuándo P y Q era verdadero? Cuando las dos proposiciones eran verdaderas. Comparándolo con los circuitos lógicos, que sea verdadero quiere decir que se prende el foquito acá. Entonces, ¿cuándo se va a prender el foquito acá? Y cuando las dos proposiciones P y Q permitan el pasaje de corriente. ¿Cuándo van a permitir el pasaje de corriente? Cuando sean verdaderos y estén cerrados. ¿Está bien? O sea, sean 1 y 1. Estas son las representaciones gráficas que podemos hacer de los dos tipos de circuitos. Por ejemplo, tengo una proposición. Acuérdense que nosotros trabajamos con este tipo de proposiciones. Ahora las podemos representar dibujando el circuito lógico. Entonces, dice construir el circuito correspondiente a la proposición. Tengo P o Q y P y T. La conjunción es el conectivo principal con estas dos proposiciones compuestas. Quiere decir que voy a tener esta proposición y a continuación, porque es un circuito en serie, porque es una conjunción, voy a tener la otra proposición compuesta. La primera proposición compuesta es una disyunción. Como es una disyunción, es un circuito en paralelo. Acuérdense que en paralelo es como las proposiciones están ubicadas en forma paralela, justamente. Entonces, represento eso, P o Q. Este es el circuito en paralelo P o Q. Y la siguiente proposición compuesta es P y T, es una conjunción, o sea que hago P y T, que va a estar a continuación a su vez en serie con este circuito que está en paralelo. ¿Ven? Otro ejemplo un poquito más complejo.
tengo tres proposiciones compuestas unidas por conjunciones. O sea que va a estar, si son conjunciones, va a estar un circuito al lado del otro. Cada uno de estos circuitos, como tiene disyunciones, están en paralelo, ¿sí? En paralelo. Entonces, mire, pero acá tengo tres variables. Entonces tengo en paralelo las tres, P, Q y R. Seguido de P o T o no Q. Seguido de, porque están en serie, P, no T y R. Esta proposición que nosotros vimos acá, en donde tenemos la proposición compuesta, la representamos, podemos simplificarla. Acuérdense que nosotros el último tema que venimos estudiando es la simplificación de proposiciones. ¿Para qué nos sirve simplificar? Y bueno, por ejemplo, en este caso nos sirve simplificar para simplificar el circuito lógico o eléctrico que tengamos, digital o eléctrico que tengamos. Entonces, esta proposición que era la original, les propongo que en sus casas trabajen y hagan la simplificación que corresponde, pongan las propiedades o leyes que han utilizado y llegamos a esta simplificación, ¿sí? Comprueben que se llega a esta simplificación. Entonces, una vez que tenemos la simplificación, podemos hacer una nueva representación de este circuito ya en forma simplificada, ¿no? Entonces, mire, el circuito anterior era de esta forma y el circuito simplificado queda de esta forma. ¿Por qué queda de esta forma? La conjunción, la disyunción es el conectivo principal. Esta disyunción me va a hacer un circuito, me va a generar un circuito en paralelo entre la proposición P y todo el resto de la proposición que tengo en el corchete. La proposición que tengo en el corchete va a ser una conjunción, o sea que va a estar uno al lado del otro, entre R y un circuito en paralelo, porque tengo de nuevo una disyunción, entre T y no Q. No pasa nada si tengo la proposición negada, simplemente pongo no Q. ¿Ven? Entonces, ese va a ser el objetivo de los ejercicios que sigan. Seguramente me van a dar una proposición compuesta, la represento, la simplifico y vuelvo a representarla simplificada. Dada la proposición, represente el circuito lógico correspondiente, luego simplifique la misma y realice el circuito que corresponde a la simplificación. Bueno, ese es el problema que les dejo para que resuelvan y para que vean qué es lo que entendieron y pueden contrastar los resultados con sus compañeros hasta la clase de mañana, que mañana vamos a hacer ejercitación de esto, por supuesto. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier cosa, saben que estoy a su disposición para las consultas. Abrazo para todos.